así es que vamos a dar inicio a la clase del día de hoy presentando bueno, primero vamos a escuchar las palabras del coordinador académico Gerardo Aguirre que nos tiene para el día de hoy, así le damos este tiempito de que terminen de ingresar. Día para todos. Adelante, Gerardo. Muchas gracias, Ulises. Se congeló la imagen por unos instantes y la voz también. Bueno, bienvenidos a todos a este segundo día. Hoy es un día espectacular. Vamos a tener toda la tarde al excelentísimo don Pedro Montoya. Pedro, un especialista en el área de oratoria. Ya le enviaron la comunicación. De hecho, aunque ya tienen ahí el currículo de Pedro, Pedro ha sido una persona que ha entrenado a políticos, a dirigentes, a profesores, a facilitadores a nivel nacional y a nivel internacional, de cómo hablar, cómo expresarse, algunas técnicas para mejorar justamente y evitar ese miedo que nos da a veces para poder dar una clase o simplemente predicar o decir algo. Aprovechen la oportunidad, hagan las preguntas, recuerden que tienen el chat para que en cualquier momento pueden hacer sus comentarios. Durí se les irá leyendo a Pedro le irá respondiendo y en algún momento, al finalizar algunos de los momentos de la clase, podrán hacer sus preguntas también vía utilizando su micrófono. De verdad, Durí, que para mí es un placer estar nuevamente este segundo día y bienvenido para todos. Y estoy seguro que van a aprovechar y sacarle, como decimos nosotros, el jugo a Pedro en lo que tiene que ver con el conocimiento. Bueno, Durí, para no quitarle más tiempo, para que Pedro comience con su excelente capacitación. Así es, bienvenidos a Pedro Montoya, que hoy vamos a tener el gusto de tenerlo con nosotros en esta clase magistral de la oratoria. Pedro, bienvenidos, de verdad. Les recordamos a todos la dinámica. Cada 45 minutos hacemos un break de 5 minutos, luego haremos un break más largo para que ustedes puedan levantarse, tomar agua, ir al baño y continuar. Ese break más largo va a ser de 15 minutos nada más para ustedes, y luego continuaremos. Recuerden que ustedes pueden ir haciendo todas sus preguntas en el chat, que en algún momento cuando Pedro me disponga yo voy haciéndoles las preguntas y el especialista les va respondiendo. No importa cuándo sea, vayan escribiendo al chat y en algún momento cuando el especialista lo diga les abro el micrófono para que todos lo puedan hacer también, hacer su disertación, opinar o sus sugerencias a través de audio también. Pedro, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Durí, buenas tardes, Gerardo, y muy buenas tardes a todos este maravilloso equipo de participantes que tenemos el día de hoy. Están además representando a distintos países. Es para mí un honor poder comunicarme con ustedes en esta tarde para hablar de un tema muy interesante, un tema que además, dentro de lo que es docencia, que no es nada más y nada menos, sino el hecho de trabajar en función de explicar los conocimientos que tenemos a un grupo de personas que son nuestros, en este caso, los alumnos que ustedes van a tener, toda una cantidad de conceptos, pero de la manera adecuada, de forma tal de que los conocimientos que ellos vayan recibiendo son conocimientos que se vayan fijando de la mejor manera. Eso hay formas de hacerlo y voy a compartir con ustedes cuál es la forma más adecuada que ustedes deben hacerlo para que sean exitosos, para que sean realmente docentes exitosos en el área de criminalística. Le doy las gracias a Durí por la invitación a participar en este diplomado y por supuesto a Gerardo como coordinador. Estoy seguro que vamos a tener un gran éxito en ese sentido. Así es, Pedro, y en la actualidad pues uno estaba acostumbrado a generalmente tener las clases presenciales y ahora esta nueva modalidad, y muchos profesores que estaban acostumbrados a eso presencial y cuando les tocó este mundo virtual pues no les fue de la mejor manera, pero nosotros acá pueden ustedes estar seguros que hoy van a tener herramientas que Pedro les va a traer para que nosotros esa sensación extraña de estar en una pantalla y a veces no verles la cara como estamos en este momento, sino solamente los especialistas, ustedes puedan mejorarla cada día. Así es que muchísimas gracias por estar aquí, Pedro. Cuando quieras puedes iniciar tu clase. Perfecto, vamos comenzando entonces de una vez. Y voy a iniciar haciendo referencia a algo que Durí nos acaba de indicar. Estamos frente a nuevas realidades. Esta situación de COVID que estamos viviendo a nivel mundial ha llevado a que tengamos que reinventar la forma en la cual venimos haciendo una cantidad de actividades. Actividades comerciales, actividades oficiales, por supuesto también actividades docentes,
han tenido que adaptarse, han tenido que pasar por un proceso de reinvención para poder hacer eficiente la posibilidad y el éxito en cada una de estas actividades. Pues bien, lo mismo ha ocurrido en el sector educativo, en el sector formal, y hay algunos ajustes que hay que hacer de la forma en la cual veníamos haciendo las cosas y la forma correcta en esta nueva realidad de cómo hacerlas. Cómo hacerlas no solamente es bien, sino cómo sacar el mayor provecho, porque créanme que tiene una cantidad de ventajas que no tienen las clases presenciales, el mayor provecho de poder enseñar, dar un proceso de instrucción a través de estas nuevas herramientas, porque prácticamente son nuevas a ser utilizadas por la educación. O sea, quien no logre adaptarse a esta nueva realidad va quedando alejado de poder realizar sus funciones, entre otras cosas, sus funciones en docencia. Total que para mí es un reto, pero además es un reto muy hermoso poder compartir con ustedes algunas informaciones que estoy totalmente seguro les van a ser de muchísima utilidad para ser profesores exitosos, ser docentes exitosos en el área de criminalística. Y de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy es definitivamente de la oratoria, que es algo tan importante porque básicamente las personas que se dedican a este tipo de actividad como docentes, pues básicamente en la forma en la cual lo estamos haciendo a través de estos medios, pues tenemos que mantener el interés por parte de quien nos escucha, de forma tal que nos siga hasta el final, que no se distraiga, que puedan permanecer allí escuchando lo que necesitamos nosotros transmitirles, que puedan interesarse en lo que les estamos planteando, y eso requiere el dominio de algunas técnicas, ¿no? Total que de este tema vamos a estar conversando. Durí me va a estar ayudando con las láminas. Ahorita vamos a la lámina siguiente para que ya definitivamente comencemos a trabajar en esto. Pasamos a la siguiente. Por supuesto, tenemos unos objetivos que necesitamos nosotros alcanzar. Tenemos algunas, digamos que entre otras cosas, quisiéramos que ocurriera que las personas que me acompañan en la tarde de hoy puedan generar una revisión interna que les permita encontrar herramientas para dominar el miedo y la timidez. Algunas personas, y es normal que así sea, tienen un poco de miedo o algo de timidez de hablar con fluidez y con tranquilidad frente a los demás. Esperamos poder alcanzar esa posibilidad de tener las herramientas para eso. De eso vamos a hablar. También pretendemos darles a ustedes algunas técnicas que les permita hablar con claridad y facilidad, elaborar y exponer cada una de las clases que les corresponde, cada uno de los discursos o clases que les va a corresponder dar, que le corresponderá dar a cada uno, para cada uno de sus docentes. Conocer las técnicas de presentación en público, porque hay unas técnicas que deben seguirse en cuanto a la forma en la cual ustedes se presentan como profesores ante sus alumnos, utilizando estas herramientas, sean en presencial, pero sobre todo cuando hablamos de estas herramientas, que son herramientas a distancia, que tienen además la gran ventaja que cuando ustedes den clases a un grupo que tienen en un salón, pues tienen solamente a esas personas que tienen el salón, pero cuando lo hacen a través de esta herramienta, la cantidad puede ser impresionantemente grande de personas a las cuales ustedes pueden llegar, pues esas personas pueden estar, como en el caso de ustedes, en cualquier parte del mundo, escuchando lo que ustedes les tienen que decir. Entonces, por supuesto, para llenar esa expectativa, también nosotros vamos a estar trabajando en darles algunas herramientas. Pretendemos también que ustedes conozcan las técnicas de presentación en público. Las técnicas, eso tiene algunas técnicas de cómo hacerse. Sí, tiene algunas técnicas. Y además, que cuando les corresponda, entre otras cosas, puedan además fungir como maestros de ceremonia. En algunas clases es probable que ustedes tengan que interactuar con sus alumnos y que tengan ustedes que presentarlos a ellos para que ellos comiencen a hacer sus presentaciones y lo hagan de la manera adecuada.
que se puedan sentir más cómodos, que se puedan sentir más importantes y más seguros a la hora de exponer sus trabajos. Por ejemplo, parte de lo que hacemos como docentes es que damos un proceso de instrucción, pero parte importantísima en eso es que aquellas personas que están recibiendo nuestro proceso de instrucción, en un momento determinado, cuando nosotros les digamos, bueno, quiero evaluar qué tal estás y para eso necesito oírte, para eso necesito que presentes un trabajo sobre tal o cual tema y quiero no solamente oírte yo, sino que te oigan todas las demás personas que forman parte de nuestra aula virtual. Por supuesto que eso requiere que, entre otras cosas, que tú funjas como presentador de esa persona y que lo hagas de la manera adecuada, de forma tal de que los nervios, los impedimentos normales en todas estas cosas no se presenten en el momento en que esta persona vaya a hacer su exposición. Pero que además es que en la medida que ustedes van a obtener todos estos elementos que yo con muchísimo gusto les voy a dar, ustedes pueden en un momento determinado que ustedes consideren conveniente, pueden también dárselo a las personas que son sus alumnos para que ellos también conozcan la técnica adecuada para poder hacer este tipo de cosas. Esto significa multiplicar esta información. Qué hermoso es eso cuando multiplicamos la información. Yo estoy multiplicando hacia ustedes una información que obtuve a través del tiempo en distintas actividades. Y qué bueno que tengo esta oportunidad de poderlo hacer, porque para mí es altamente satisfactorio tener la oportunidad de poder ser un multiplicador de estas informaciones, habiéndola puesto previamente al día en función de las realidades que estamos viviendo en los actuales momentos con las restricciones propias de la situación COVID que estamos viviendo. Vamos a ver entonces la próxima lámina. Y en la próxima lámina nos vamos a encontrar con lo siguiente, con una definición de lo que es la oratoria. Esta definición, como cualquiera otra, yo quise escoger esta, preparar esta para ustedes, porque me parece que reúne ciertas cosas que es muy importante que ustedes tengan claro. ¿Qué es la oratoria? ¿Qué es ser un orador? Y un docente, y ustedes como docente criminalística, un docente es un orador. Ustedes van a tener que ser oradores, porque en la medida en la que ustedes expongan como docentes esa materia que ya ustedes dominan porque son criminalísticas y lo hagan adecuadamente, los conocimientos entonces que ustedes tienen en criminalística van a poder llegar hacia las personas a las cuales ustedes se las exponen porque lo están haciendo de la forma adecuada. La oratoria es un conjunto de principios, dice acá, técnicas y procedimientos que te permitirán conocer, dominar y aplicar en forma objetiva el arte de hablar en público, de tal forma que podamos sobresalir como excelentes oradores en todas las esferas de nuestra vida social, afectiva y laboral, y en el campo laboral específicamente en esto como es la materia que nos ocupa a través de este diplomado, que es docencia criminalística. Pero este concepto, para poderlo aprender, para poderlo hacer nuestro, vamos a desmenuzarlo un poco. Conjunto de principios. Cuando hablamos aquí de principios, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de principios, aquí nos estamos refiriendo a ciertas cosas que se establecen de cuál es la forma correcta y adecuada en la cual algo se debe hacer. Cuando recordamos la palabra, cuando revisamos la palabra principio, nos damos cuenta que los principios son aquellas cosas, es aquello que está establecido y que nos sirve de guía de cómo debo yo hacer algo para que este algo esté bien. Entonces la oratoria es un conjunto de principios, pero también es un conjunto de técnicas. ¿Y qué es una técnica? Una técnica es una forma determinada de hacer algo. Por ejemplo, si yo a ustedes les doy una llave especial para ajustar tuercas, pero no les explico cómo se usa, ustedes esa llave la van a usar como ustedes crean que tengan que usar. Pero cuando yo les explico exactamente cuál es la forma correcta de agarrarla, para qué se usa y qué ventajas tiene, ya ustedes, en el momento que conocen su uso, ustedes van entonces y emplean esa llave y se dan cuenta que para aflojar una determinada tuerca, por decirlo de alguna manera, si ustedes utilizan la técnica correcta con la herramienta adecuada,
el resultado indudablemente que es mejor. Bueno, también la oratoria tiene una cantidad de técnicas, una cantidad de herramientas que vamos a ver. Y procedimientos, dice la tercera parte, principios, técnicas y procedimientos. ¿A qué me quiero referir cuando menciono los procedimientos? Los procedimientos son formas de hacer las cosas. O sea, ¿cómo se procede? ¿Cuál es el procedimiento a seguir para hacer tal o cual cosa? Ustedes, como son criminólogos, ustedes saben que cuando hay un hecho criminal, hay un procedimiento que hay que seguir. Es decir, ustedes no llegan a inventar en el sitio del suceso, sino que ustedes tienen que hacerlo siguiendo lo que se establece en el procedimiento. O sea, tienen que ir al sitio del suceso, levantar el sitio del suceso es seguir un procedimiento, hacer tal cosa primero, tal cosa después, a analizar y anotar tales o cuales cuestiones. Bueno, en oratoria también hay un procedimiento que dice qué debe hacerse primero, qué debe hacerse después y qué debe hacerse más adelante. ¿Cuál es la forma de proceder? Entonces, oratoria es un conjunto de principios, técnicas y procedimientos. ¿Para qué? ¿Qué permite eso? Permite conocer, es decir, estar al tanto de cosas que algunos de ustedes conocen, otros pues no conocen. Entonces, la oratoria te permite conocer, estar al tanto de ciertas informaciones que para ti van a ser valiosas, dominar. Fíjate que conocer y dominar no es lo mismo. Por ejemplo, cuando ustedes ven, acordémonos en un momento cuando ustedes estaban más jóvenes, ¿no? Y que ustedes aún no sabían andar en bicicleta. Alguien, su papá o alguien les explicó lo que era una bicicleta y se la mostró y ustedes la veían, pero aún ustedes no habían aprendido a andar en bicicleta. Pero ustedes veían que otros niños, otras niñas, se montaban en la bicicleta y andaban y veían que era algo emocionante, como ellos en dos rueditas se desplazaban de un lugar a otro. Ustedes conocían, pero ustedes aún no dominaban. Porque, ¿cuál es el momento en el cual se puede decir que dominas la bicicleta? El momento en el cual te subes a la bicicleta y te das cuenta que no es fácil mantener el equilibrio. Y entonces tienes que practicar, ejercer una cantidad de acciones, ir, venir, tal y qué sé yo. Al principio, en la bicicleta yo me acuerdo que yo recuerdo que cuando yo estaba niño, mi primera bicicleta tenía dos rueditas adicionales atrás para que si se iba a un lado o al otro, la bicicleta se balanceara y no me cayese. Pero llegó un momento en el que papá dijo, le voy a quitar las rueditas porque ya tú puedes andar solo. Me dio un poquito de miedo, pero ya más o menos, cuando me di cuenta que sí podía, eso me generó una gran alegría. Bueno, ya empezaba yo a dominar lo que era la bicicleta, pero aún no tenía una destreza muy grande. Tuve que seguir andando en bicicleta una y otra vez. Tuve que darme algunos raspones, caerme algunas veces y darme algunos golpes. Es normal. Pero eso forma parte del hecho de desarrollar una práctica suficiente que me permitiera dominar andar en bicicleta. Hasta que llegó un momento que también llegó en el caso de ustedes también, en el cual ustedes se montaban en la bicicleta, no, y aquello era fluido, era normal, era como automático. Se montaban y de una vez ustedes salían en la bicicleta, iban por aquí, sabían cómo frenar, cómo cruzar, cuál era el momento. Todo sucedía de una manera muy natural. Ya en ese instante tenían ustedes dominio sobre eso. Entonces con la oratoria pasa exactamente lo mismo. No basta que entendamos que son principios técnicos y procedimientos, sino que además deben ustedes conocer, pero además deben dominar. Y dominar es andar bien en la bicicleta. Dominar en el caso de oratoria es saber cómo se aplica y cuándo se aplica lo que yo les voy a explicar, lo que yo les voy a estar informando con mi mejor intención de que ustedes puedan fijar estos conocimientos. Y por supuesto, la última parte de todo esto, que es aplicar. ¿A qué se refiere aplicar? Bueno, una vez que tú conoces algo, una vez que lo dominas, lo que viene es el paso de cuándo debes hacerlo, cuándo debes ejecutarlo y cuándo no. Entonces, ¿cuándo debes aplicarlo? Pues en toda oportunidad, en el caso de la oratoria, en toda oportunidad que se te presente, en la cual tú tengas que hacer algún tipo de exposición. Porque créeme que como docente en algún momento, no solamente vas a estar exponiéndole a tus alumnos una cantidad de cosas, vas a estar para poder transmitirles tus conocimientos, sino que es muy probable que en un momento determinado tenga que hacer exposiciones ante otros profesionales como tú o ante tus superiores. Y entonces es importante que lo hagas de la manera adecuada. Entonces,
esto es importante, conocer, dominar y aplicar. Vamos con la siguiente. Vamos a esperar que Durí ya nos trae ahí la siguiente lámina. Bueno, aprender oratoria es como aprender a nadar. Nadie aprende a nadar si no entra en el agua. O sea, aquí no hay ninguna otra forma, no hay un método en el cual tú aprendas a nadar a través de las redes sociales, a través de YouTube. Ahí puedes ver más o menos cómo es la cosa, pero mientras no entras al agua, no vas a poder, te va a ser imposible el poder aprender a nadar. Entonces, aprender oratoria es como aprender a nadar. Al principio vas a tragar un poquito de agua, no vas a saber flotar, no vas a saber desplazarte en el agua, pero la única forma, no existe otra. Tienes que practicar y entrar al agua una y otra vez. O sea, tienes que ser orador una y otra vez hasta que te das cuenta que ya lo estás haciendo realmente muy bien. Pero esto es un proceso que lleva tiempo, pero que lleva práctica. Lleva práctica que depende de tu determinación a entrar en el agua. ¿Qué es entrar en el agua para ustedes como oradores? Lo que intento explicarles. Bueno, que sencillamente lo hagan, que comiencen a ejercer esa función de oradores ante sus alumnos y ante algunas otras personas, aplicando las técnicas que vamos a ver. Si aplicamos esas técnicas, todo te va a salir bien, ¿ok? Entonces, aprender oratoria es como aprender a nadar, igualito, o aprender a andar en bicicleta, como les decía hace un momento. Vamos a la siguiente lámina entonces. Indudablemente que esto tiene algunos inconvenientes. Y uno de los primeros inconvenientes que aparece tiene que ver con el miedo escénico. El miedo escénico, sí, el miedo escénico. ¿El miedo escénico qué es? No, es que me da un poco de miedo hacer esto, me pongo nervioso. Ah, bueno, vamos a ver exactamente qué es eso. Eso de que te pones nervioso, que concha, que siento que no lo voy a hacer bien. Ok. El miedo escénico es el miedo a hablar frente a un grupo de personas. Es el miedo a equivocarte y a ser criticado o a ser rechazado por las personas que te están escuchando. Eso es el miedo escénico, ¿ok? Pero vamos a analizar un poco más el miedo escénico en la siguiente lámina para que veamos si es posible poder trabajar el miedo escénico. Pues yo les traje algunas herramientas que nos van a ayudar a esto, ¿no? ¿Qué genera el miedo escénico? Bueno, el miedo escénico nos genera vergüenza, culpa, rabia y otros sentimientos desagradables. El miedo escénico nos hace sentir avergonzados, nos hace sentir culpables. Dios mío, ¿para qué me metí yo en esto? Yo quise hacer esto y ahora resulta ser que estoy en este berenjenal, ¿cómo hago? Nos hace sentir rabia y otro tipo de sentimientos. Se conoce, fíjense qué interesante es, se conoce el miedo escénico como la manifestación de temor aprendido más difundida en el mundo. Aprendido, sí, aprendido. Resulta ser de que tú no naciste con miedo escénico, sino que eso fue algo que aprendiste. ¿Y cómo fue eso que tú lograste aprender eso? Que tú te acuerdas, tú no sabes cómo te enseñaron a tener miedo escénico. Bueno, yo te voy a explicar cómo. Cuando tú estabas pequeño, por ejemplo, o pequeña, y que tú quisiste decir algo, de repente tu mamá, tu papá, o un hermano mayor, o tu maestra, o tu maestro, o alguien que para ti era importante te dijo, ya va, cállese la boca que estamos hablando los mayores. En ese momento, cuando tú te sentiste retraído o retraída, en ese momento te sentiste que hiciste un papel ridículo y que te llamaron la atención y que además si seguías interviniendo te iban a sancionar. Y en ese momento decidiste protegerte en el hecho de quedarte calladito o una posibilidad de miedo escénico. El miedo escénico también nace no solo cuando eres desautorizado en un momento determinado, sino cuando además te encuentras, por ejemplo, en una situación en la que estás con alguien que tú aprecias muchísimo, alguien que para ti es una persona muy especial, uno de tus padres o una persona que admires, y esa persona le oíste decir, no, yo no hablo en público porque a mí eso
No, no, eso a mí me da mucho miedo. No, 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 para ver si me critican. No, 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 no. A mí no, pongan a otro a hablar. Entonces, tú nunca has tenido la oportunidad de hablar, pero tú oíste aquello y entonces lo que tu cerebrito pensó fue, oye, esto realmente es algo malo, porque si este le tiene miedo, entonces cuando a ti te corresponde, tú dices lo mismo. No, 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 yo no, busquen a otro. Yo tengo miedo de hacerlo, ¿ok? Pero eso es una situación que tú aprendiste. Y cómo la aprendiste también se puede desaprender. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo cómo se puede desaprender. Porque es una manifestación de temor aprendido, pero además resulta ser que es la más difundida en el mundo. Es la situación de temor aprendido que se difunde, se difunde y se difundió de una forma extraordinaria por todo el planeta. Personas de distinta nacionalidad tienen miedo escénico. Muchísimas pierden oportunidades porque tienen miedo escénico. Muchísimas no establecen una relación con otra persona porque tienen miedo escénico. Muchísimas no aceptaron ir a un sitio porque tienen miedo escénico. Muchísimas no consiguieron determinado ascenso en sus trabajos por el miedo escénico. Y te puedo continuar narrando una y otra cosa, en la cual lo más importante de todo esto es que tú te recuerdes a ti mismo cuántas cosas no has querido tú hacer por el miedo escénico. Es difícil encontrar personas entonces que no hayan sufrido episodios de miedo escénico, porque es algo que está tan regado y tan difundido y es algo que independientemente del país en el que vivas, independientemente de la actividad a la que te dediques, independientemente de lo que sea, puedes tener miedo escénico. Ahora, ¿cómo saber si realmente tienes miedo escénico? O sea, el miedo escénico es una cuestión que está en la mente solamente. Vamos a ver en la siguiente lámina para irnos poco a poco vinculando con el hecho de saber de dónde surge. Dice también acá que el miedo escénico es una forma de timidez que surge en presencia de grupos o como consecuencia de pensamientos limitadores. Esos pensamientos limitadores que te dicen, no, es que tú no estás preparado para eso, tú no vas a poder hacer eso. Hay gente más preparada que tú no estás bien arreglado para eso, tú no te ves bien ante los demás, no te ves bien ante las cámaras. Entonces comienza a ponerte una cantidad de limitaciones. Esos pensamientos limitadores, ¿no?, también forman parte de lo que sucede cuando alguien tiene miedo escénico, ¿no? Son pensamientos limitadores acerca de tu actuación frente a grupos de personas. Pero es también una reacción defensiva de tu organismo. Sí, señor. Es una reacción. El miedo escénico es una reacción. Fíjate que ya no estamos hablando de algo mental, estamos hablando de todo el organismo. ¿Cómo reacciona el organismo cuando tiene miedo escénico? Bueno, él genera una cantidad de cosas que es como él se defiende de esta sensación de temor. Es una reacción defensiva del organismo, caracterizada por distintas formas de alteración de la normalidad del funcionamiento mental, emocional y motriz del individuo que lo padece. ¿Sí? El miedo escénico te genera problemas a nivel de funcionamiento mental, para que funciones mentalmente bien. A nivel emocional te genera situaciones que te generan problemas. A nivel motriz, con tus movimientos, te ves torpe, te ves inseguro. Todas estas cosas generan miedo escénico. Vamos a la siguiente lámina. Pero no te preocupes que todas estas cosas pues las vamos a ir trabajando. Total, que el miedo escénico es un enemigo. Es un enemigo, pero es un enemigo que debes vencer para lograr que tus presentaciones sean exitosas. Debes vencer ese enemigo que se llama miedo escénico. Vamos a la siguiente y vamos a estar trabajando en eso. Ahora vamos a ver qué sucede cuando sentimos miedo escénico. ¿Qué suele suceder dentro de la persona? Vamos a ver algunos síntomas. Uno de ellos es urgencia urinaria. Muchas ganas de orinar, muchas ganas de hacer pipí. El otro es dolor de cabeza. La persona siente medio escénico, le empieza a doler, antes de que vaya a hacer su presentación, antes de que vaya a encontrarse en el momento en el cual tiene que conversar con el grupo de personas, dolores, puntadas de cabeza, escalofríos, ¿ok? Sensación de laringe cerrada, sientes que
que como que si no pudieras hablar. Sequedad salivar, la boca sientes que no tiene saliva, tienes que tomar agua porque sientes que como que no estás salivando bien. Y todo esto son cosas a nivel físico que se presentan cuando una persona tiene miedo escénico. En algunas se presenta rubor facial, las personas se ponen rojas y sienten que sudan, están rojizas. Y quien te ve dice, oye, pero estás rojísimo, ¿qué te pasa? ¿Ok? Tensión corporal, el cuerpo se te pone completamente tieso, casi que no te puedes ni mover. Tensión, no te sientes distendido, tranquilo, sino que estás como tieso, ¿no? Malestar estomacal, dolor de estómago también suele presentarse. El miedo escénico te genera que te den muchas ganas de ir al baño. Náuseas, ganas de vomitar. Fíjense todas las cosas que pudieran suceder. Algunos de ustedes ya deben estar evaluando, bueno, esto me pasa a mí, esto no me ha pasado a mí, esto sé que le pasa a fulano, esto sé que le pasa a esta otra persona. Llegan a ti pensamientos pesimistas destacando tus errores. En el momento en el que vas a hacer una exposición, comienza a llegar pensamientos pesimistas, destacando errores. No estoy bien vestido, no estoy bien vestida, no me veo bien, se van a burlar de mí. Si alguien se ríe, es porque se está burlando, porque me están criticando. Y empieza a surgir una cantidad de pensamientos pesimistas. Se me va a olvidar, yo no aprendí bien esto, va a fallar el sonido, la gente se va a aburrir, se va a parar y se va a ir. Lo otro es confusión de las ideas. Has practicado el tema, lo dominas, pero en el momento que estás ahí, sientes que todas las ideas se te confunden y no sabes ni siquiera por dónde empezar ni qué viene después de haber empezado. Fíjate, qué problema con el miedo escénico, ¿no? Fallas en la concentración también suele presentarse. Las personas no logran concentrarse en lo que están haciendo, sino que sienten que divagan, que están fallando en cuanto a la concentración. Vamos a la siguiente lámina. Hay otros síntomas. Vamos a ver cuáles son los que siguen aquí. Bueno, aquí tenemos otro. Respiración acelerada. Comienza a respirar aceleradamente, ¿ok? Sudoración copiosa. Hay gente que suda y las axilas, la espalda, el pecho se les pone, pero como si lo estuvieran frente a un fuego muy grande y sudan. Sequedad salivar, que ya la referimos. Temor al rechazo, error al fracaso y al ridículo. Comienzan a pasarte una cantidad de cosas por tu cabeza que comienza un gran temor a ser rechazado por las personas que te están oyendo, o a cometer un error, temor a cometer un error mientras estás haciendo la exposición, o a fracasar. Bueno, en lo que termine esto, seguro que a la gente no le va a gustar lo que les dije, o temor a hacer el ridículo. Estoy haciendo aquí el ridículo, se van a burlar de mí, se van a burlar de cómo estoy vestida, cómo estoy vestido, se van a burlar de mis zapatos, pero es que no podía ponerme otro, se van a burlar de tal cosa, se van a burlar, o sea, todas esas cosas. Evitación de la acción también genera el miedo escénico. Es decir, te quedas como estático y ni hablas ni haces absolutamente nada. Un golpe fuerte del miedo escénico hace que te quedes así como en blanco, ¿ok? Intentos de huida. Te provocas salir corriendo de ahí, perderte de ahí, con cualquier excusa. Tics nerviosos y otros automatismos. Normalmente tu forma de proceder, tu forma de actuar es tranquila, pero en el momento en el cual te corresponde pasar a ser orador, empiezas a tener ciertos tics en el cuello, o empiezas a abrir y cerrar los ojos, o empiezas a tartamudear, ¿ok? Atropellamiento verbal. Hay personas que por el miedo escénico comienzan a hablar muy rápido, de forma realmente atropellada, como tratando de salir rápido de ese compromiso. Tartamudeo. Personas que hablan y comienzan van a decir la casa rosada y dicen la casa rosada. Entonces el tartamudeo también. Reducción del volumen de la voz. Personas que comienzan a explicar, pero se van sintiendo más y más cohibidos y comienzan a bajar el volumen de la voz y siguen bajando. Es que llega un momento en que las personas escuchan muy poco y empiezan a decir, no se oye, hable más fuerte, ¿no?
Silencios frecuentes o largos. La persona está haciendo exposiciones, pero entonces, como buscando las ideas, de repente está exponiendo algo y dice, en la situación en la que se presenta un delito por una situación de una confrontación callejera, antes de llegar la policía al sitio del suceso, hemos podido observar que, o sea, esos silencios frecuentes o largos son también otra manifestación del miedo escénico, porque lo que debería ocurrir es que tú seas fluido y constante en lo que estás planteando, en lo que estás exponiendo, ¿ok? Uso voluntario del licor y drogas tranquilizantes. Hay personas que dicen, no, voy a tomarme un roncito, un brandy para un poquito de ponerme un poquito más para quitarme el frío y salir al frente, ¿no? Pero hay otros que inclusive llegan a situaciones un poco más fuertes usando drogas, cocaína o alguna otra de esas. Y fíjense que esto que le estoy diciendo es muy lamentable, sobre todo en el caso de la televisión y del cine. Hay muchas actrices y actores, lamentablemente, que para poder realizar su trabajo ante las cámaras tienen que drogarse, tienen que ingerir algún tipo de droga con la finalidad de que en ese estado alterado de conciencia es cuando pueden realmente hacer ese tipo de trabajo. Eso es sumamente lamentable, porque eso realmente lo que lleva a la persona a consumir alcohol o drogas cuando va a ser orador es que tiene miedo escénico. Entonces, en vez de trabajar en función de eliminar el miedo escénico, la persona lo que hace es que recurre a generar un estado alterado de conducta a través del uso de estos licores o drogas para ver si logra saltar esa situación de temor que está dentro de él. Vamos a la siguiente lámina, Dori. Ok, fíjense todas las cosas que pueden suceder cuando sientes miedo escénico. Y es interesante que en este momento ustedes comiencen ya a hacer una evaluación de cuáles de esas cosas se presentan en ustedes. Hay personas, es sumamente raro, no conozco yo el primer caso de alguien que me diga, no, yo no tengo ninguno de esos síntomas. Normalmente las personas pueden tener muchos de estos síntomas que se les hayan presentado. Y estoy hablando de una cantidad de 15, 18 sintomatologías distintas, 16, 14, 13, 12, los más favorecidos con menos de esas cantidades, pero siempre tienen estas situaciones. Estas situaciones son provocadas por el miedo escénico. Ahora, ¿puede realmente eliminarse el miedo escénico? Bueno, pues la buena noticia es que sí se puede. Y de eso vamos a estar hablando de forma tal de que ustedes no tengan problemas con ese terrible enemigo al cual hay que vencer, hay que combatirlo y vencerlo, que es el miedo escénico. ¿Ok? ¿Qué causa el miedo escénico? Bueno, hay varias causas. Una de ellas, esa referencia hace un momento, que se refiere a traumas de la infancia y de la adolescencia. Cuando de repente eras adolescente o eras niño y te pasó una situación que te generó una gran vergüenza y todos se burlaron de ti. Bueno, en ese momento te llenaste de una cantidad de pena y de vergüenza que te hizo sentir muy mal, inclusive no seguir yendo al colegio, no querías ir más al colegio porque te sentías sumamente avergonzada o avergonzado. O cuando los mayores te desautorizaban frente a algo, te decían que te callaras o anda para allá que estamos hablando de los más grandes. O cuando expusiste algo que eras adolescente o eras muchacho y alguien te descalificó de una forma muy fuerte en la cual tú sentiste que quedaste como un tonto, como una tonta, ¿ok? Aprendizaje por modelaje. A esto me refería también hace un momento, que era que una persona que para ti es importante, muy importante, puede ser un familiar o una persona conocida o alguien que tú admires, tiene una reacción que denota miedo escénico y tú estás viendo eso y tú dices, no, si a esta persona esto le está pasando, no, yo me muero. Si esto me pasa, o sea, si a esto le está pasando, yo me voy a morir, yo no voy a poder hacer eso. Entonces es aprendizaje por modelaje. Realmente no te está pasando, pero tú estás modelando
eso de otra persona. Exceso de perfeccionismo es otra de las causas del miedo escénico. Cuando quieres hacer las cosas bien, pero perfectas, el hecho de que no alcances la perfección, porque déjame decirte algo, la perfección no se alcanza. El hecho de que no alcances la perfección te hace sentir inseguro, porque es que no, es que yo sé que le faltan detalles. Siendo que la gente se conforma con que tú domines el tema, con que conozcas algunas cosas y hayas profundizado un poco, no, tú quieres ir más allá, tú quieres ser perfeccionista en toda la cuestión, y al no lograr la perfección, eso te genera miedo escénico. Pues déjame decirte que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y lo bueno es lo que basta para que lo que tú haces esté realmente bien calificado por los demás. Porque ¿quién es perfecto? ¿Quién es perfecto? Algunos de ustedes ya deben estar pensando, bueno, perfecto es Dios. Y es verdad, solo Dios es perfecto. Los seres humanos somos imperfectos. Créanme que si fuéramos perfectos, no estaríamos en el planeta Tierra. Estaríamos tal vez viviendo en otro planeta. Ese tema de los otros planetas a mí me encanta, y la vida en otros planetas, pues no lo vamos a tocar. Pero estaremos viviendo en un planeta mucho más evolucionado, con una forma de vivir y con unas costumbres distintas y mucho más evolucionadas que la nuestra. Si estamos aquí es porque estamos en un planeta de evolución, que es el planeta Tierra. Entonces, si estás en un planeta en el cual lo que tú estás es perfeccionándote y siendo mejor cada día, estás aprendiendo una cantidad de cosas, estás aprendiendo a amar, estás aprendiendo a portarte bien, cometes errores, te equivocas, te casas, te divorcias, tienes una relación, no te sale bien y la terminas, estás en un trabajo y después tienes problemas y tienes que retirarte para otro. O sea, si estás en esa situación, en un vaivén, que es normal que lo tengas como ser humano, por el amor de Dios, es normal que vivas de esa manera, porque no eres perfecto. Tú tienes defectos igual como tienen los demás. Entonces, si tú mismo no eres perfecto, no eres perfecta, ¿por qué tú vas a creer que la exposición que vayas a hacer tiene que ser perfecta? ¿Por qué ese afán de ser perfecto o ser perfecta? En ese afán de ser perfecto es cuando más se te ven las arrugas, porque entonces tu actitud, al tú saberte que tienes una cantidad de errores que son imperfecciones, se ponen de manifiesto de tal manera que todos lo notan. Pero si tú actúas con naturalidad, sin ningún problema, los demás te van a aceptar bastante bien y van a aceptar bastante bien lo que tú seas y lo que tú hagas. Entonces, quítate ese esquema mental de ser perfecto o de ser perfecta. Basta con que lo hagas suficientemente bien. Con eso basta. Nadie aspira tampoco de los que te vaya a oír que lo que tú vas a decir sea perfecto. Y quien está aspirando a eso, se equivoca esa persona. Porque no te equivocas tú, se equivoca ella por estar esperando algo que no va a conseguir. Porque si es una persona que le gustan las cosas perfectas y aspira a que los demás lo hagan de forma perfecta, pues se va a desilusionar porque no va a encontrar las cosas perfectas en los demás ni en las cosas que le rodean. Total, que ese exceso de perfeccionamiento, de perfeccionismo, que nunca además es logrado, porque siempre hay detalles, también genera una gran cantidad de miedo escénico. Y lo otro que también genera miedo escénico es la sobreestimación de la opinión de los demás. Las opiniones de los demás son importantes, sí es verdad, y tienes que estimarlas, tienes que tomarlas en consideración. Es importante lo que los demás opinen de ti, lo que los demás opinen de mí. Para mí es importante lo que ustedes opinen de mí, sí. Y para ustedes debe ser importante la opinión de los demás, sí, pero sin sobreestimarla. O sea, es un sí, pero. O sea, no me condiciona la forma en la cual yo soy lo que los demás opinen o dejen de opinar de mí. Yo soy como soy. Yo soy como soy una persona también en un proceso de perfeccionamiento, en un proceso de aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero así soy. Yo tengo una cantidad de cosas buenas por las cuales la gente me quiere y tengo una cantidad de cosas desagradables y malas que por supuesto que a la gente no le van a gustar. Pero entonces cuando yo comienzo a estimar como demasiado importante lo que los demás piensen de mí, también eso me genera miedo escénico. Porque entonces lo que pasa aquí dentro de mi cabeza es, opinará bien de mí, me veré bien frente a los ojos de esta persona, estaré haciéndolo bien de acuerdo a lo que esta persona que me está viendo opina. O sea, comienza a sobreestimar, a darle una gran estimación a lo que es la opinión de los demás y caes de un solo golpe
en una situación de miedo escénico, con la cual ya la exposición que ibas a hacer comienza a destruirse. Entonces hay que evitar eso. Tú convéncete desde ya que no debes sobreestimar la opinión de los demás, no debes ser perfeccionista. Si tienes algún aprendizaje por modelaje, revísalo, porque realmente eso le sucede a otra persona, no te está sucediendo a ti, no tiene por qué sucederte a ti lo que le sucedió a otra persona. Y si fue algo que te ocurrió en tu infancia, bueno, o en un momento de tu vida, en tu adolescencia, eso ya pasó. Eso fue una situación que ya no existe. O sea, tienes mira, todos los días tienes 24 horas de nuevas oportunidades. Entonces, ¿para qué te vas a estar aferrando a algo que ya ocurrió? Eso no tiene ningún sentido. Eso es completamente absurdo, carece de lógica. Ya lo que pasó, pasó. No puedes recoger la leche derramada. Tienes un nuevo día de 24 horas, pero además tienes una nueva semana por delante, tienes un nuevo mes por delante, tienes una vida por delante en la cual lo que tú vas a hacer más adelante es lo que tú puedes edificarte desde hoy. O sea, este es un planeta que ofrece oportunidades todo el tiempo. O sea, cada vez que tú abres tus ojos, cuando te despiertas en la mañana, tienes un chorro de oportunidades que se abren ante ti con el pasar de cada uno de los minutos del tiempo que van a transcurrir. ¿A qué te vas a aferrar a lo que ocurrió cuando estabas pequeño? Cuando estabas pequeño y ya, pues. Pero no te aferres a eso. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Yo espero que estas cosas que estamos hablando realmente ustedes estén tomando en consideración, porque créanme que tienen que ver con lo que es el miedo escénico. Hay cuando menos 5 elementos, dice esta lámina. 5 elementos principales, entre otros muchos. Hay muchos más, pero hay 5 elementos principales que tienden, si tienes miedo escénico, hay 5 elementos que hacen de que ese miedo escénico en un momento determinado aumente, se dispare. Vamos a ver cuáles son. El primero de ellos es la novedad. ¿A qué se refiere la novedad? Es enfrentarse a algo que no conocemos. Supongamos que a ti te dijeron, bueno, usted tiene que preparar una presentación sobre la mosca. Y bueno, tú preparaste tu presentación sobre la mosca, y cuando la fuiste a presentar, cuando llegaste al lugar en el cual iba a hacer la presentación de la mosca, te dijeron, mire, ya usted va a entrar a presentar, le faltan 2 minutos, pero lamentablemente no va a hablar de la mosca. Usted va a hablar sobre el tractor. Dios mío, esto es una novedad. Yo no estaba preparado para eso. Entonces, tener que presentarse a esa novedad o a un cambio del escenario, que te ibas a presentar en un sitio y realmente te pusieron a trabajar en otro lugar, la novedad es algo que genera, que aumenta el miedo escénico. Lo otro es la sorpresa, es enfrentarte a algo que no esperabas tener que enfrentar. Por ejemplo, resulta ser que tú tenías que hacer una exposición y esa exposición la ibas a hacer en base a ciertos parámetros, pero resulta ser de que cuando llegaste a hacer la exposición, te dijeron no va a haber micrófono y no van a ser solamente alumnos los que van a estar allí, sino que van a estar personas representantes de los medios de comunicación. Entonces, oye, esa sorpresa hace que la persona, si tiene miedo escénico, le aumenta el miedo escénico automáticamente. La otra es la intensidad, que es el grado de importancia que ese reto tiene para ti en un momento determinado. Por ejemplo, cuando tú vas a tener una presentación, se refiere a esto cuando vas a tener una presentación y te dicen, mira, de esta presentación, de esta clase que tú vas a dar de criminología, la van a estar observando además tales y cuales profesores y tal decano, tal rector, tal cosa. Porque han visto que tienen la posibilidad, habiendo oído algunas cosas buenas de ti, de enviarte a hacer unos estudios y unas especializaciones con todo pago a Londres durante un año, donde te pagan todo, te pagan el pasaje, te pagan la estadía, la comida, todo lo demás, y además vas a ganar muy buen dinero. Por supuesto que tú dices, wow, yo quiero ir, qué maravilla. Por supuesto, pero eso ha aumentado la intensidad de lo que ibas a hacer. Entonces, una presentación que ya tenías lista, tu afán por hacerla tan perfecta es tan intenso aquello, por el grado de importancia que no sabías y que eso obtuvo de un momento a otro, te puede generar también
una gran cantidad de aumento del miedo escénico. El otro es el desconocimiento. Desconocimiento, el grado de ignorancia de aquello de lo cual vas a hablar. Resulta ser que tenía que hacer una exposición y resulta ser que no te dio tiempo de investigar y resulta ser de que desconoces una cantidad de cosas referente al tema. Ese desconocimiento del tema que tengas en un momento determinado aumenta el miedo escénico, aumenta que se empiecen a presentar en ti toda esa cantidad de síntomas que tienen que ver con miedo escénico. Y la inexperiencia también es un factor importante, es decir, la falta de práctica y de vivencias en ese aspecto. Es decir, que sea tu primera vez o la segunda vez en la cual te toca ejercer como orador, como profesor, como docente orador, como instructor frente a un grupo de personas y que tú sabes que vas a estar dándole una clase en materia criminalística a personas que son profesionales en derecho de distintas partes del mundo, son comisarios de cuerpos policiales, directores, etcétera, personas realmente muy bien preparadas, pero es la primera vez que lo vas a hacer. Entonces, tu inexperiencia en eso, de que sea la primera vez que lo vayas a hacer, también te puede generar un aumento en miedo escénico. Total que hay que evitar la novedad, hay que evitar la sorpresa, la intensidad del desconocimiento y la inexperiencia. ¿Cómo se evita la inexperiencia? Practicando, practicando y practicando una y otra vez. El desconocimiento, ¿cómo se evita? Bueno, investigando. Nunca vayas a una exposición sin antes haber investigado sobre el tema que te corresponde investigar. La intensidad. Es importante que tú sepas de que si es algo que genera en ti una gran emoción, pensar, bueno, lo voy a hacer como siempre lo hago, de una forma un poco mejor. Puede ser que no lo logre, pero puede ser que lo logre. Lo que sí es que yo voy a disfrutar lo que voy a hacer. Y celebro haber tenido esta extraordinaria oportunidad, esta gran oportunidad de poderlo hacer. Durí, se me eliminaron las láminas. Sí, porque hemos llegado al momento de hacer el pequeño break o que los participantes hagan su pregunta, sugerencia o opinión para luego continuar. Pedrito, ya tenemos 1 hora prácticamente. Y si no me para, sigo derecho. Qué bueno que tomaste la iniciativa de avisarme, porque uno se va como emocionando con estas cosas. Bueno, no sé, si alguien tuviera alguna pregunta, por favor que te la haga. Yo con muchísimo gusto yo la voy a responder antes del break. Así vamos a aprovechar antes de irnos al break para ver si alguien tiene una pregunta y si no lo dejamos abierto para que puedan ir formulándola a través del chat. Si alguien tiene alguna pregunta, levanta la manito que yo le doy audio para que pueda formularla. Y aproveché este momento de que ya estábamos terminando en esa lámina para poder hacer la interrupción. Así es que si alguien quiere participar, por acá Javier Vega acaba de levantar la mano. Solicito tu audio, Javier, para que participes. Bienvenidos. ¿Nos dices de dónde es, por favor? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Mi nombre es Javier Vega, desde Colombia. Bueno, mi nombre ya se lo relacioné. Soy investigador judicial, tengo 2 especializaciones y estoy en la docencia desde hace aproximadamente unos 14 años. Tengo capacitación como docencia universitaria. La pregunta mía para el ponente. Comúnmente encontramos en el auditorio, sobre todo cuando son auditorios muy concurridos, personas que parece que estuvieran allí con la intención, digamos así, como de interrumpir o de hacer quedar mal al expositor y empiezan con preguntas insistentes, a veces preguntas sin ningún sentido. Más o menos, ¿cuál sería el procedimiento en ese caso? Porque pues, obviamente no lo podemos mandar a callar porque pues, es un disente y hay que de todos modos sacarlo de la duda, pero ya el ponente ha determinado, ha establecido que esta persona lo que quiere es como eso, entorpecer la charla. ¿Cuál sería el procedimiento? Es mi pregunta. Ok, fíjate, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar allí? Ahí lo que puede pasar es que resulta ser de que sí, la persona está al tanto y en conocimiento de una cantidad de cosas, pero te está preguntando a ver qué tanto dominas tú el tema. O que la persona realmente lo que quiere es molestar, quiere hacerse gracioso frente a todos los demás. Y en ese sentido, pues, yo normalmente cuando me encuentro con estas situaciones, lo que hago es que oigo la exposición. Si tengo la respuesta, pues se la doy.
mira, la respuesta a lo que tú estás planteando es esto y esto, o si lo que él está planteando me parece lógico, le digo, sí, me parece lógico, me parece que está bien lo que estás haciendo. Si no es así, le digo, yo creo, desde mi punto de vista, creo que eso no debe ser por tales y cuales razones. Si la persona me está preguntando algo que yo no conozco y me lo está haciendo con la intención de hacerme caer en ridículo, realmente todos los casos que yo me he encontrado en eso, yo le digo, qué interesante eso que me estás preguntando. Realmente me sorprende. En todos mis años en esto, no es algo que me habían llegado a preguntar. Yo te felicito. ¿Cómo es que tú te llamas? Bueno, yo me llamo fulano de tal. Ah, ok. Bueno, déjame decirte que yo no tengo la respuesta a lo que me estás preguntando, pero me parece sumamente interesante. No sé si hay alguien acá en el salón que pueda ayudar a este amigo que me ha hecho esta pregunta y ayudarme a mí también en función de esta respuesta. Y aprendemos todos. Lo maravilloso de este tipo de cosas es que estamos aprendiendo. Yo vengo a darle unos conocimientos, pero yo no me las sé todas. Yo vengo también a aprender y me parece maravilloso que te haya surgido porque es una oportunidad de aprender. Por favor, alguien tiene la respuesta a lo que el amigo está preguntando. Si alguien levanta la mano y tiene la respuesta, maravilloso, se lo agradece y después que le agradece, le dices a la persona, no sé si la respuesta que te dio esta persona, fulano de tal, ¿te parece bien? Sí. Ah, ok, bueno, perfecto, maravilloso y agradecido porque lo hayas hecho. Ahora continuemos con la clase, estábamos hablando, inmediatamente tocas el tema y vuelves a seguir. Y además, si pues la persona sigue y sigue interrumpiendo con una y otra pregunta, dile, mira, veo en ti un interés que yo veo con mucho agrado, es el interés de conocer algunas cosas. Te sugiero que tomes nota y más adelante, al terminar la exposición, te voy a permitir que puedas hacer tus preguntas y con mucho gusto te las voy a responder, al igual que a los demás, para continuar con el mismo ritmo de lo que venimos hablando y puedes estar totalmente seguro que al final va a haber un espacio para preguntas y respuestas. Y ya, sencillamente eso. Pero no me altero, no me preocupo. Si no tengo la respuesta, no le digo que es que yo me la sé o empiezo a sudar nervioso. Porque si la persona me dice, eso que estás exponiendo no es así por esto y esto y esto. Qué interesante. Si tú tienes ahí en ese momento, la respuesta se la dices. Si no le dices, pues déjame decirte que voy a revisar, porque yo tenía entendido que esto era así, así, por esto y esto y esto. Pero esto que tú me estás exponiendo me parece interesante. Te invito a que al final de la clase conversemos tú y yo para que tú me expliques en qué te basas para esto, porque me sorprende, pero además me parece interesantísimo que no estemos de acuerdo, porque me da la oportunidad de poder revisar. O sea, si tú no actúas como el prepotente y el dueño de la verdad, no vas a tener problemas. Las personas pueden comportarse de esa manera, pero tú no vas a tener problemas. Si la persona es una persona que realmente lo que está es molestando, está siendo ofensivo, diciendo malas palabras, tal y qué sé yo, también hay otras cosas, bueno, ya entonces hay otras medidas que habrá que tomar diciéndole, mira, nos está generando un problema en la clase, yo te agradezco, por favor, hay unas normas dentro de la clase que son estas, que te sometas, si no te puedes someter a esto, pues te invito a que veamos la posibilidad de que puedas esperar hasta el final para que conversemos o bueno, estás en libertad de poderte retirar si no estás de acuerdo con las cosas que estoy exponiendo. Además, pero la clase debe continuar. Agrego algo a eso, ya que estoy viendo también a Gerardo en pantalla, que Gerardo les va a traer una clase al respecto, Javier, bien interesante, donde se hablarán de algunos tipos de participantes. No les voy a adelantar nada, pero prontito lo van a tener también. Además, voy a acotar algo con respecto a lo que decía Pedro Montoya. En el caso de las clases virtuales, Javier Vega, también ocurre eso, déjame decirte. Y por esa es la razón que siempre debe haber un moderador o en su defecto el coordinador de cada clase para evitar esos estudiantes, porque ya también nos ha ocurrido. Entonces, por eso es que uno está acá detrás de la pantalla, para uno ser quien va a ir filtrando esas personas, ¿ve? Entonces, uno le da la oportunidad, pero también sabe cuándo debe detener y cuándo no a algún participante con esas características. Muy buena tu pregunta, Javier. Muchísimas gracias. Te solicito audio por si algo quieres más agregar para darle la oportunidad a los demás. No, muchas gracias, licenciado. Cierto, ocurre cotidianamente, de todo tipo de grupos se presenta, como dicen, todo en la viña del Señor. Y ya me he encontrado con varios personajes de este tipo, pero sí es cierto, hay que saber salir de ellos decentemente. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Gracias a ti, Javier.
Gerardo, ¿quieres decir algo? Te solicito audio acá. Ajá. Y le doy el Bien. pase a iPhone, que está esperando también al señor Marcos Morales. Ya los vamos a escuchar. Seguro. Esto es para todos los participantes. Algo que es importante es que hay dos clases que son bien interesantes que se van a dar más adelante. Hay una clase que da inclusive el mismo Pedro Montoya sobre las preguntas, o sea, sobre qué tipo de preguntas existen en un salón de clase, cómo manejarla, cómo distribuirla. No quiero tocar mucho ese tema. Y Pedro debería como que no tocar mucho para que él mismo no queme su propia clase. O sea, les recomiendo que hagan preguntas sobre particularmente oratoria. ¿Por qué? Porque, como le acabo de mencionar, hay una clase que es exclusiva sobre eso. Y adicional, hay una clase que voy a dar yo sobre los diferentes tipos de participantes. Con diferentes características y qué hace uno para manejarlo correctamente, cómo dominar esas personas para tenerlo del lado de uno y evitar que te saboteen la clase o que la clase tome un sentido que no sea de los objetivos planteados originalmente. Eso es lo que quería agregar. Te agradezco mucho, Gerardo, porque tal como Gerardo se los dice, sería interesante, o sea, esos son puntos que hay en una clase en específico que lo vamos a tocar, pero sería interesante oír algunas preguntas en relación a lo que hemos hablado en específico hasta el momento. ¿Alguna inquietud sobre eso? Vamos a darle audio a iPhone. iPhone, si me está escuchando, para luego escuchar a Marcos Morales. iPhone levantó la mano. Digo iPhone porque no sé el nombre, pero en lo que se presente y me diga de dónde... Ajá. Hola. No se escucha. No se escucha iPhone. Voy a cerrarte el audio mientras corriges y escuchamos a Marcos. A ver, a Marco. Marco, vamos a escucharte para luego irnos al break. Al break. Mi pregunta era parecida a la de Javier. O sea, ¿cómo rebatir preguntas impertinentes? Pero en la exposición que ha hecho Pedro Montoya ya despejó mi inquietud. Muy agradecido. Muchas gracias. Perfecto, Marco, siempre a la orden. De todas maneras, vamos a poder entrar un poco más en el tema en una clase en la que vamos a hablar de eso, tal como nos lo indicó Gerardo. Vamos a continuar con Marco Antonio. Ya le solicité audio a Marco Antonio y iPhone se me fue. No la veo. Ya está, ya la vi, ya la volví a ver. Marco, bienvenido, Marco. Hola, muy buena tarde. Bueno, pues desde Morelia, Michoacán, México, les mando saludos. Bueno, considero yo tres cosas muy importantes en relación a lo que es la docencia. Sí es muy importante, considero que se domine el tema, que se prepare bien el tema y toda esta cuestión. En segunda parte, tener conocimientos de docencia, porque hay ocasiones que conocemos, dominamos un tema, pero realmente no conocemos mucho de docencia, o sea, no sabemos cómo transmitir este conocimiento. Uno puede tener mucho que compartir, pero si no lo sabe uno compartir, de alguna manera los que están escuchándote se aburren o de repente se hace tediosa la plática y bueno, pues ya pierden el interés. Entonces hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el estarse moviendo para que de alguna manera llame uno la atención y también pues los tonos de voz, igual las diapositivas que no sean muy cargadas porque de repente hay quienes exponen un tema y ponen las diapositivas muy cargadas de texto y de repente como que hasta luego ponen a alguien, pues a ver, ayúdame a leer, ¿no? Entonces, pues a eso a veces se hace muy monótono. Y también algo que se debe de tomar muy en cuenta, considero, es a qué público nos estamos dirigiendo, porque de repente también utilizamos terminología muy compleja y de repente hay quienes no te entienden, aunque sepas mucho y tu mejor intención sea transmitir el conocimiento, no se
entiende, porque la terminología también debe de ser la adecuada Claro. para ese público. Marco, Sí, es todos cuanto, esos perdón. puntos van a ir ser tratados uno a uno, poco a poco. Recuerden que estamos en el primer módulo y disculpa que te interrumpa, pero debo continuar, Marco, y recuerden que el tema de hoy, recuerden a lo que estamos hasta este momento, que es el miedo escénico. Quiero escuchar si alguien tiene algún miedo escénico al respecto para podernos ir al break rápidamente. Quiero decirles que la clase no ha terminado, simplemente estoy dando la opción para que ustedes también puedan participar, porque la idea de que esto sea, ¿verdad? No solamente Pedro Montoya, escucharlo a él, aunque él es el facilitador, sino que ustedes también puedan exponer sus puntos de vista. Por eso estoy dando este momento para que ustedes puedan expresar. Voy a darle rápidamente a Galaxy, que es el otro que veo que tiene la manito levantada, y a Tania, y a ver si iPhone nos escribe para ver qué sucedió con iPhone que no pudimos escucharla. Galaxy, adelante. Sí, buenas tardes, les hablo desde Guatemala. Bienvenido. Tengo una pregunta. ¿Cómo o qué técnica se puede utilizar para evitar el nerviosismo cuando hacen preguntas que van solo en deterioro de la presentación que uno está realizando? Uno se pone nervioso porque se ve que la pregunta es una pregunta, como decimos vulgarmente, cauciosa, que no tiene ningún sentido, pero uno se pone nervioso precisamente por eso. ¿Qué técnica se puede hacer para evitar el nerviosismo? Para el expositor en este caso. Sí, fíjate, eso es algo, como decía Durí hace un momento, ese es algo que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Sí hay algunas técnicas para eso y por supuesto que vamos a estar conversando sobre eso. Yo pienso que ya ahorita dentro de pocos minutos vamos a poder estar conversando sobre qué hacer en esos casos. Para no adelantarme y no abrirles el regalo antes de tiempo, yo te voy a pedir que nos esperemos unos minuticos hasta que lleguemos a ese punto. Pero ha sido interesantísimo, interesantísimo. También lo que dijo Marco, pues que tiene que ver exactamente con todo lo que es la materia que estamos viendo, ¿no? Todo eso lo vamos a ver. Tania, si me escucha, voy a solicitar tu audio y dejo a Brenda y a Josué para la segunda, después del break, por favor. Tania, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Soy Tania desde Bolivia. A ver, un placer y bueno, felicitarlos porque es una parte fundamental, ¿no? La tema de la exponencia, de cómo poder tener técnicas para poder desenvolvernos. A ver, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo que hacer una defensa de tesis. Si bien tengo o sea, trato de hacer un conjunto de mis ideas para poder hacer una buena disertación, hay momentos que me pongo nerviosa, ¿ya? Claro. Voy a entrar a una defensa, a veces se me olvida un poco. Y algún momento pasa que cuando he tenido una exposición, se me apagó la computadora, hubo algún problema. Yo sé que lo tengo que tener aquí, pero a veces es un poco difícil. Obviamente, anotándome en papelitos y todo eso, puedo yo discernir el tema, ¿no? Pero si hubiera técnicas, eso ayuda bastante, nos ayudaría bastante. Y la verdad que para mí es un placer escucharlos. Lastimosamente entré un poco tarde por el tema laboral, pero los voy a seguir todo el tiempo hasta que terminen. Y les agradezco por su tiempo, muy amables. Gracias a ti, Tania, por intervenir para hacer ese tipo de cosas. Por supuesto, hay formas y las vamos a ver de qué hacer cuando se presenta alguna de esas circunstancias a las cuales tú has hecho mención, ¿no? Y esas las vamos a ver igualito. O sea, forma parte de, ya son 3 personas que han hecho preguntas que tienen que ver con puntos que vamos a tocar más adelante. Qué bueno, me encanta eso. Eso lo vamos a ver. Pero entonces vámonos un break de 5 minutos. No se vayan porque vamos a continuar. iPhone me queda pendiente. Brenda, Josué, creo que son los que me quedan pendientes en este momento, en este break. Vámonos 5 minutos nada más. Ya regresamos y no se vayan porque viene una parte bien interesante. Así es que ya regresamos.